los Césares y los cuellos blancos del puerto. En este video vamos a demostrar cómo los dos Césares, César San Martín y César Nostroza, tienen una relación de larga data. César Nostroza es un juez pero muy cercano a César San Martín, a quien incluso además se le prueba otra relación sensible y quien, valiéndose de esa relación, le pide un favor a la cabeza de los cuellos blancos del puerto, el juez Walter Ríos, que está ya en prisión. Sin embargo, como César San Martín tiene el pergamino de meter preso a Fujimori, su relación cercana con esta organización criminal, los cuellos blancos del puerto, que se formó incluso gracias a que él llevara a la Corte Suprema a César Nostroza, no lo toca para nada. Todos miran a otro lado, tal como lo hacen con el ex fiscal de la Nación Pablo Sánchez, quien, teniendo 14 denuncias constitucionales, parece que ni al gobierno ni a la fiscalía le importa y lo mantienen como fiscal supremo. Quien tiene el cuajo de hablar y señalar a otros de corruptos, sus pergaminos: ayudar a fugar a Toledo, a Barata de Odebrecht, casi a PPK, de ayudar a Humala y de archivar junto con el fiscal José Domingo Pérez el caso de Chincheros de Martín Vizcarra, entre otras perlas, caso que según el ex procurador llevarían a judicializar y culpabilizar a Vizcarra y su entorno en ese asunto. Por eso la persecución contra Chávarri, por intentar seguir investigando. Mientras que a los enemigos de Vizcarra se les quiere meter en la figura de organización criminal por haber conocido a César Nostroza y haber participado en algún almuerzo o cena, o haber tenido una llamada de este juez aunque no se le haya atendido a esa llamada. La figura de la organización criminal ha terminado siendo una maldita argucia creada exclusivamente por el gobierno de Martín Vizcarra, para perseguir, judicializar y meter en prisión a sus enemigos políticos y a los que osen querer investigarlo, como es el caso del ex fiscal de la Nación Chávarri. El gobierno de Vizcarra, usando sus serviles agentes en el poder judicial, valiéndose de esta argucia, persigue a sus enemigos con el cuento de tener colaboradores eficaces, soplones quien nadie sabe cómo fueron reclutados y que jamás se les ha probado que ellos digan la verdad. Así el gobierno puede deshacerse de sus enemigos políticos y meterlos en prisión preventiva, que para sus enemigos siempre será de 36 meses, por eso su afán de querer que los jueces le quiten la inmunidad a los congresistas, será demasiado beneficiosa para que ante aquel congresista que lo resista, se busque un soplón que lo denuncia de lo que sea y el juez lo encierre así de fácil. El juez César Nostroza llegó como vocal provisional a la Corte Suprema en el año 2011 gracias a la primera resolución del año firmada por el tremendo juez César San Martín. Por ser atribución del presidente de la Corte Suprema designar a los señores jueces que integrarán las salas de la Corte Suprema de Justicia de la República. Así entra Nostroza a la Sala de Derecho Constitucional, Social Transitoria, como vocal provisional. César San Martín, como presidente de la Corte Suprema, mandó a que se publique, comunique y cumpla. El juez César Nostroza entró a dedo, nombrado como vocal provisional por César San Martín, no por concurso, por examen de méritos. Obviamente un desconocido no es nombrado a dedo, al menos no sin tener una amistad entre ambos o amigos en común. Esta es la forma de designar a dedo a jueces y traerlos de cualquier parte de la República, nombrarlos como vocales provisionales. Entonces, en donde no rigen los méritos profesionales, está de más decir cuáles son las motivaciones que hacen que alguien haga estos nombramientos. Si en vez de ser César San Martín el que haya elegido y nombrado a dedo a César Nostroza, lo hubiera hecho Chávarri, en este momento el órgano persecutor, difamador y calumniador que trabaja en este gobierno diría que Chávarri dio el primer paso para formar una organización criminal, porque si a él sí se le sataniza por haber ido a una cena en homenaje a Orlando Velázquez Benítez al ser nombrado presidente del Consejo Nacional de la Magistratura, junto con otros magistrados, para este órgano persecutor de los enemigos de Vizcarra, se considera un delito celebrar entre colegas un ascenso y no mantener a un delincuente recién nombrado en la corte y dejar que haga carrera, como hizo César San Martín, que pudo regresar a Nostroza al Callao en cuanto se enteró de las serias acusaciones que pesaban sobre él, y habiendo sido nombrado a dedo Nostroza, pudo poner fin a ese nombramiento, pero no lo hizo. Sin embargo, se acusa de corrupto a Chávarri, de pertenecer a la organización criminal por asistir a una cena de colegas para celebrar un ascenso de uno de ellos, no por tramar nada. Si Chávarri lo hubiera nombrado de juez a dedo tal como lo hizo César San Martín, estarían pidiendo que Chávarri sea quemado en la hoguera. Otra de las razones por la que se le sataniza a Chávarri es porque César Nostroza le llama para pedirle que le autorice realizar un taller en la Academia de la Magistratura con unos profesores españoles, o sea, el acto de Nostroza de pedirle permiso al presidente de la Academia era un hecho obligado, no era un favor personal, estaba obligado a pedir esa autorización, pero para estos difamadores del gobierno es señal de un acto ilegal. ¿Qué creen ustedes que hubiera pasado con Chávarri si él nombraba a dedo a César Nostroza tal como lo hizo César San Martín?
Si porque si Nostroza le tiene que pedir permiso los satanizan el que lo hubiera nombrado a dedo como hizo el juez César San Martín hubiera sido un escándalo que hoy usarían para meterlo preso como quieren. Como podemos ver, la prensa mugre, la prensa mermelera ensucia un acto laboral, un procedimiento obligado como cualquier otro, echando sombras sobre algo que debía hacerse. Si Nostroza hubiera tenido el poder de hacer este taller sin permiso no hubiera pedido la autorización, pero dado que no podía le pide la autorización a Chávarri porque presidía la Academia de la Magistratura y ni Nostroza ni nadie podía hacer un taller sin su autorización. A esta mugre prensa se le debe denunciar. Acusan del trato que se dan, Chávarri le dice hermano a Nostroza y este lo trata de hermanito. Ya veremos cómo César San Martín pidiendo un favor personal a la cabeza de los cuellos blancos del puerto el preso Walter Ríos lo trata también de mano. En este caso Nostroza no pedía un favor personal sino una autorización, pero como la mugre prensa tiene que echar más leña al fuego censura que Chávarri no preguntara quiénes eran los ponentes y cuál el tema a tratar. Al empezar la conversación Chávarri deja en claro que está en una reunión, le dice, rapidito porque estoy en una reunión. Dime, te escucho. De otro lado, en marzo del 2018 César Nostroza no era un pasante, un practicante, era nada más y nada menos que él. Presidente de la Segunda Sala Penal Transitoria de la Corte Suprema de Justicia de la República del Perú, cargo que ostentaba desde el 2 de enero del 2017 al 11 de julio de 2018. Y lo manda a coordinar con Ernesto Lechuga, director general de la Academia de la Magistratura. Para concretar el taller no le dice que haga lo que quiera, los detalles que obviamente por la premura de Chávarri no podía tratar por teléfono lo hará con el director general de la Academia. A César Nostroza el juez César San Martín lo extrae del Callao y lo sienta en la Corte Suprema en el 2011. Es así como a criterio propio a César San Martín se le ocurre ascender al juez César Nostroza y nombrarlo vocal de la Corte Suprema. Obviamente, como dice el periodista de Panorama, esto convertiría a César Nostroza en un agradecido incondicional del juez César San Martín. Ojo, un incondicional de César San Martín el que encerró a Fujimori, no un incondicional de Chávarri. Un vocal supremo como lo ha nombrado César Nostroza, no es autónomo, responde a la voluntad, al genio y al humor de los intereses del presidente de la Corte Suprema tal como era César San Martín en esos momentos, así lo señala el constitucionalista Aníbal Quiroga. Y sucede igual que si el presidente encuentra que el vocal provisional es incómodo, no sigue sus directivas, puede regresarlo a su corte. Ese mismo enero que es nombrado César Nostroza saltaron todas sus perlas, como lo de sus casas en Miami, la defensa que hizo cuando no era juez de acusados por narcotráfico y más, hechos que no inquietaron al juez César San Martín, quien deja que Nostroza haga carrera en la Corte Suprema y llega a ascender desde vocal a presidente de la Segunda Sala Penal Transitoria de la Corte Suprema de Justicia. ¿Por qué San Martín nombró a dedo a un tipejo como este? Decisión a dedo que, como dice el reportero de Panorama, expuso y maltrató al Poder Judicial completo cuando se conoció el oscuro pasado de Nostroza y es mantenido en el cargo por César San Martín. Y lo que une a ambos jueces, prosigue el reportero de Panorama, es que ambos jueces tienen audios de la vergüenza. Cuando Nostroza fuga, su casa estaba vigilada por gente designada por el gobierno, esa policía a la que Vizcarra, queriendo enfrentar con el Congreso, un poder del Estado, la pone por encima del poder legislativo y les dijo que a la policía se le respeta cuando jerárquicamente es la policía la que debe prestar seguridad a los congresistas. Fue esa policía respetable la encargada de vigilar la casa de César Nostroza, no estuvo vigilada por ningún congresista opositor o enviado por los opositores. Pero como siempre el órgano persecutor del gobierno culpó a sus enemigos de favorecer la fuga de Nostroza, preguntó. ¿Y la policía encargada de impedir su fuga qué hacía guardia en su casa? No pasó nada. Y Nostroza fuga en octubre del 2018 y a febrero del 2019 ellos seguían investigando según el ministro. Esta demora de tantos meses y hasta ahora no se conoce los resultados solo demuestra que tenemos agentes corruptos y una incompetencia en la policía que en 4 meses no tiene nada de nada, o es que la policía recibió órdenes de dejarlo escapar y por eso tardan tanto en hallar culpables. Se culpó directamente a la esposa de un congresista fujimorista por ser la jefa en la frontera norte de la inspectora Jennifer Bustamante, la empleada que dejó escapar a Nostroza. Para la mala suerte del gobierno, la empleada Jennifer Bustamante se entregó y ya no pudieron seguir con el cuento de culpar a la mujer del congresista fujimorista, algo que el gobierno usa siempre para remontar en las encuestas, agitar los odios de ciertas gentes para tenerlos felices y no se den cuenta que su gobierno no hace nada de nada y todo va de peor en peor. La prueba que no era dirigida por los enemigos de Vizcarra es que a esta mujer que ayuda a fugar a César Nostroza tan solo se le impone 9 meses de prisión preventiva,
no los 36 que se les da a los enemigos del régimen, y el colmo de esto es que a esta mujer la dejan en libertad a los 2 meses por haber confesado que dejó escapar a César y Nostroza. Confesó en que no se necesitaba de su parte porque había un video que la acusaba, lo malo era retenerla, dejar que ella hablara más de la cuenta y culpara a quienes no querían que culpara, y esta mujer se fue así y así a su casita sin dar más información. Y para seguirla beneficiando, el Ministerio Público interpreta que ella no quiere favorecer la fuga de Nostroza, sino la de ganarse un dinerillo. Obviamente, si fuera una fuga facilitada por los enemigos del régimen, el Ministerio Público no sería igual de amable. A Jennifer entonces se le cambia el delito de encubrimiento personal, que como funcionaria pública le correspondería una prisión entre 7 y 10 años, por el delito de cohecho pasivo propio, que le correspondería una prisión de 6 a 8 años. Presumimos que si es que se le juzga se le dará la prisión mínima, la que quizás pueda después reducirse más a 2 años o algo más. Y Nostroza tenía que fugar por la frontera norte. Era la coartada ideal para culpar a los enemigos de Vizcarra, los únicos buenos para nada que mantienen su popularidad. Entre las reformas que de mala manera y bajo amenaza y chantaje de que si no le dan la moción de confianza, Vizcarra amenaza con cerrar el Congreso. Está la de que un juez pueda levantar la inmunidad a los congresistas. En regímenes como este, que persiguen, satanizan, y buscan judicializar y encerrar en prisión a los enemigos del régimen, usando especialmente a una prensa mugre para lavar la cabeza de la gente llena de odio que también es enemiga de los enemigos del régimen. El dejar que jueces vendidos hagan el sesgo de decir que tales personas vinculadas, por ejemplo, a Nostroza por haber tenido algún trato con él, aunque hayan sido llamadas realizadas por Nostroza incluso que no fueran contestadas, hacen que si eres enemigo del régimen ellos digan que perteneces a su organización criminal. La argucia esta de la figura de la organización criminal, por ridícula e insostenible, no fue considerada en España, país a donde escapó Nostroza. O se busque supuestos soplones que te acusan de lo que sea y como deben investigarte te meten a la cárcel, porque en el Perú de Vizcarra ahora eres culpable hasta que se demuestre lo contrario. Mientras que otros más implicados con él, como es el juez César San Martín, quien lo nombra a dedo y lo mantiene en el cargo a pesar del destape de su conducta incompatible y que gracias a él llega a donde llegó, se le excluya de todo. Obviamente los enemigos celebrarán siempre que se meta a prisión así sean inocentes a sus enemigos, pero esto es lo que sucede con los regímenes totalitarios. Lo dice bien el poema famoso que es atribuido a Bertolt Brecht, pero que es de Martin de Moyer, pastor protestante. Cuando los nazis vinieron a buscar a los comunistas, guardé silencio. Porque yo no era comunista. Cuando encarcelaron a los socialdemócratas, guardé silencio. Porque yo no era socialdemócrata. Cuando vinieron a buscar a los sindicalistas, no protesté. Porque yo no era sindicalista. Cuando vinieron a buscar a los judíos, no pronuncié palabra. Porque yo no era judío. Cuando finalmente vinieron a buscarme a mí, no había nadie más que pudiera protestar. El juez San Martín encima no puede negar el estar relacionado con Walter Ríos, la cabeza de los Cuellos Blancos del Puerto, al que llama hermano, y según el audio se nota que ya habían conversado sobre el tema, que no es la primera vez que lo llama, como él quiere decir al periodista de Canal N, porque al llamar a Walter Ríos le dice diferente: te llamo por el tema de mi hermana, como sabrás. Si fuera la primera vez, le explicaría el problema, no le diría como sabrás. Solo imaginen un audio de Chávarri llamando hermano a la cabeza de los Cuellos Blancos del Puerto. Vizcarra no pararía de hablar de él 2 o 3 veces al día, como suelen ser sus presentaciones, por andar de un sitio a otro haciendo proselitismo político. No importa que uno no sea de un partido y hasta lo rechace, no podemos permitir que un gobierno que usa métodos como vemos están usando se haga del poder para perpetuarse como lo hace todo dictador. César San Martín, al ser entrevistado en marzo del 2018 por Jimmy Chinchay respecto a su llamado para pedirle un favor a la cabeza de los Cuellos Blancos del Puerto, el juez Walter Ríos, César San Martín se defiende diciendo que es una causa propia, que no es de un tercero, que es un proceso de interdicción civil no contencioso que él y su hermano han presentado a fin de que su hermana con discapacidad psíquica pueda cobrar la pensión de su madre fallecida. Explica que el trámite que iniciaron a principios del 2017, siguió el trámite no contencioso, se dictó la sentencia en primera instancia y luego se consultó a la Corte Superior del Callao, porque su madre y hermanos vivían en el Callao, y meses después que se da la sentencia aprobatoria, el trámite se paraliza por 3 meses y arguye que era necesario tramitar la pensión de orfandad. Por eso dice que llama a Walter Ríos la cabeza de los Cuellos Blancos del Puerto. Señala que lo hace oficialmente, porque le pide a su secretaria que llame, y afirma que pidió un sencillo y puntual trámite, como era causa propia, personal, una causa muy dolorosa para su familia. Me pregunto,
¿Qué tan dolorosa puede ser una petición de pensión de orfandad cuando el peruano común y corriente y con ingresos inferiores al suyo les cuesta obtener una pensión de orfandad y no logran un trámite acelerado aprovechando como él su posición y contactos que llama y pide la celeridad y cumplimiento del trámite? El periodista le dice que un expresidente de la Corte Suprema no tiene causas propias, que él no es perico de los palotes, que no todos tienen la suerte de tener el número del todopoderoso jefe de la Corte Suprema del Callao, que él es un vocal supremo que llama al presidente de la Corte Superior y pide presión a la jueza. Se entiende que sea un caso personal, afirma el periodista, pero no que se aprovecha del cargo que tiene. Y con todo cinismo el juez San Martín insiste que ha usado el canal oficial con una gran frescura. Sostiene que el término presión es coloquial en la misma lógica del caso, del contexto que le ha explicitado. San Martín no quiere entender que se aprovecha de su cargo, que usa a la Corte, a la secretaria de la Corte, el teléfono de la Corte, las horas de trabajo que el Estado le paga para trabajar, no para dedicarlo a un asunto personal, que por ser él quien era Ríos lo atiende, lo que no haría con otras personas, si bien no pide que cambien un proceso, sí presiona para que lo aceleren a su favor. El periodista insiste que no todos los que quieren quejarse tienen el número de presidente de la Corte Superior Walter Ríos. En un cinismo kilométrico el juez César San Martín dice que no, que su secretaria no llama a Walter Ríos sino a la presidencia, no al número de Walter Ríos. Chincha insiste. ¿Usted cree que si yo tengo un caso en el Callao, cree que Walter Ríos me iba a contestar o al vecino si llamaba? Le contestaba a usted porque usted era César San Martín, por eso mismo no podía presionar. Pero en un cinismo desbordante San Martín mantiene su posición de que lo que hizo es diferente. Está bien, le dice el periodista, que lo que pasó es algo que padecemos todos y nadie se aprovecha en llamar al presidente de la Corte Suprema. Pero está su conciencia moral tan atrofiada que insiste que lo que hizo es correcto y no entiende que el ciudadano común y corriente no tiene ese privilegio de llamar y pedir aceleren su proceso. Esta es la gente con conciencia adormecida, por no decir sin conciencia, que se encarga de señalar a otros por menos, por lo que hicieron sin ser un acto amoral como el que hizo este San Martín. Por más que el periodista insiste, como dice a este juez no le entran balas, justifica lo que hizo. San Martín ha actuado mal varias veces, sin embargo con él no pasa nada. La periodista de Panorama demuestra que San Martín mentía con respecto a lo que le dijo al periodista Chincha y su caso fue visto en tiempo récord, no que estuviera en receso por varios meses, incluso su caso fue tratado en día domingo. La demanda la presentó el 2 de mayo del 2017, es aceptada al día siguiente el 3 de mayo y también se notifica en ese día. El domingo 7 de mayo se hace efectivo el apercibimiento, el 13 de junio se da por contestada la demanda y el 4 de junio se da la audiencia. Tenemos la argucia de la organización criminal en donde elementos con tremendos rabos de paja señalan a otros y con la figura del colaborador eficaz tranquilamente pueden enviar a prisión a enemigos del régimen, porque en el Perú de Vizcarra los enemigos son culpables hasta que se demuestre lo contrario. Ya veremos cómo opositores congresistas, ahora que le quitarán fácilmente la inmunidad, los pondrán meter entre rejas para que no molesten, o como dijo la Arauz de una enemiga del régimen, si otro hubiera sido su comportamiento, si hubiera apoyado al gobierno, otra sería su situación en estos momentos. ¿Y tú qué piensas? Deja tu comentario. Gracias por estar acá, hasta la próxima.